Ahora tendremos este circuito para continuar con el análisis de mallas. ¿Qué es lo que va a suceder ahora en este circuito? Observemos y verifiquemos bien las características con respecto a los otros circuitos que hemos realizado. Observemos, aquí tenemos un circuito con una, dos, tres mallas o ventanas donde nos están dando la tensión de la fuente de alimentación VA, que tiene un valor de 60 cis de 0 grados, pero también nos dicen que hay que determinar el voltaje de la otra fuente, ¿sí? Que es un voltaje desconocido, pero nos ponen una condición. La condición es que la corriente I2, ¿sí?, en la ventana 2 sea igual con 0. A partir de ahí hay que determinar el voltaje de la fuente BB. Hemos estado acostumbrados nosotros toda la vida y todo el tiempo, donde nos dan las características y nomás es aplicar el análisis de mallas. Ahora vamos a ver la restricción que tenemos para la solución de este circuito. Pero el análisis de mallas se va a cumplir, eso que ni que tengan sin duda alguna. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder? Si nosotros establecemos ya en forma, de acuerdo a la práctica que tenemos con el análisis de mallas, nosotros ya vamos a definir la matriz de este circuito, donde yo tengo los elementos propios, que sería 10 más J10, que tengo la ventana. Luego tengo esta corriente, si yo establezco ese sentido de corrientes, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí tengo menos J10 y este malla no influye sobre la malla 1. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué sucede? Vemos en la malla 2. Tengo ¿quién? Ese elemento común para las dos mallas, que sería la menos J10, y luego los elementos que intervienen en la malla. Tengo 12 y 4, 16, y tengo aquí J6 y J10, sería más J16. Y tenemos esta impedancia común para la malla 3 y la malla 2, por lo tanto será ¿cuánto? Será, con el sentido de las corrientes, serían 12. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Y por lo tanto vamos a completar esta matriz, que aquí sería, ¿quién? Sería la I1, aquí sería la I2, ¿sí? Y esto sería igual a ¿quién? Al voltaje de la fuente, que en este caso serán 60 cis de 0 grados. Aquí no hay fuentes de tensión para la malla 2. Y la malla 3, ¿qué sería? La malla 3 no influye sobre la malla 1, sería 0. Lo tengo que este elemento común para las dos sería 12. Y los elementos de la malla serían 20, ¿sí? Y esto sería la I3. Y esto sería igual al voltaje BB. ¿Ok? Entonces ya tengo esta característica en forma matricial. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, resolviendo este sistema de ecuaciones, tenemos este término desconocido. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar con esta definición de esta matriz? Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a ocupar más espacio en el pizarrón. Continuando con la realización del circuito, nosotros ya teníamos la matriz principal. De esa matriz principal vamos a determinar la corriente I2, que lo estamos tomando ya de acuerdo a esta consideración, que va a ser igual con 0. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Yo quiero determinar la corriente I2, sustituyo el término independiente de la matriz anterior y establezco esta acción en forma matricial. ¿Y qué es lo que va a suceder? Aquí tengo, y acá tengo el determinante de Kramer. Por lo tanto, resolviendo este circuito, hacemos lo siguiente. Tenemos la primera renglón y la segunda columna. Por lo tanto, tenemos estas incógnitas. Yo tengo que el 60, que multiplica ¿quién? A esta matriz de esto con esto, y de esto con esto, ¿sí? De esto con esto y de esto con esto. Y tengo la siguiente matriz también de que nos va a dar esta cuestión de el voltaje BB, que va a ser que quitamos esto, va a ser esto con esto y esto con esto, y yo defino esta situación del determinante. Resolviendo y multiplicando esta acción, nosotros vamos a tener que el voltaje BB es igual a 71 cis de 45 grados, y este sería el resultado a nuestro planteamiento de nuestra solución. Este sería el resultado. Y esto se vuelve matemático. Observen que ya no es tan sencillo hacer el determinante como lo hemos hecho de costumbre.
¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda en el desarrollo, en el desempeño de este circuito? Desglosamos todo lo que son desde el punto de vista, se vuelve más matemático en forma matricial. Sí que podemos tener la matriz inversa, la matriz de Kramer, diferentes maneras de usar ese planteamiento matemático. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda a este aspecto? Ahora, lógico. Saben ustedes que conmigo hay que comprobar esos resultados. ¿Y cómo podríamos comprobar este resultado de esta solución de este circuito? Vamos a plantearlo por otro camino y otro método. A ver si ustedes están de acuerdo con esta consideración y sin usar tanta cuestión matemática del análisis de mallas. Lo podemos hacer en forma más directa, ya de acuerdo al razonamiento de lo que hemos visto con anterioridad. Y aquí vamos a plantear el otro método de solución. Ahora pues, bueno, el otro método, pues lógico, es pensar, razonar las características del circuito. Esto siempre y cuando nos soliciten resolver el circuito en forma general, que no haya una condición, mallas, nodos, Thevenin, superposición. Cuando no haya ese tipo de condiciones, nos dejan la solución abierta. Para esa solución abierta nosotros pensamos, de acuerdo a la trascendencia y el conocimiento que ya hemos tenido, pues nos dice, pues, como la I2 es igual a 0, quiere decir que la tensión 1, aquí le ponemos la tensión B1 y la tensión B2 deben ser igual con 0. No quiere decir que el circuito está abierto o que el circuito esté o la rama esté en cortocircuito, sino que está establecido por las condiciones de las tensiones. Por lo tanto, ¿qué me va a indicar esto? Que la tensión en esta rama va a ser igual al voltaje B1 menos el voltaje B2. ¿Sí? Por lo tanto, para que se establezca esa condición que la corriente en esa rama, conocida como la corriente I2, sea igual con 0. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Yo puedo determinar la tensión B1 para que se cumpla esta condición. Por lo tanto, B1 va a ser igual, aplico yo la regla del divisor de tensión. ¿Qué me dice la regla del divisor de tensión? Me dice que el voltaje B1 es igual al voltaje total que multiplica el elemento donde quiero conocer la tensión, que es en la J10, que es 10 y 90 grados, sobre la suma de los elementos de esa rama. Y yo tengo aquí que la solución para el voltaje B1 va a ser de 42.43. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Ya conozco ese voltaje, y este voltaje, para que la corriente I2 sea igual con 0, por lo tanto el voltaje B2 debe ser igual a 42.43, pero aquí me faltó un cis de 45 grados y un cis de 45 grados, para que se cumpla que la corriente I2 igual con 0. Pero ahí no es la respuesta es determinar el voltaje de la otra fuente, el voltaje BB. Por lo tanto, ¿cuál sería ahora la solución a esa condición? Yo tengo el voltaje B2, por lo tanto, ¿cómo determino el voltaje BB? El voltaje BB lo determinaremos de la siguiente manera. Borramos aquí, y ¿qué es lo que va a suceder? El voltaje BB, el voltaje aquí voltaje BB es igual a ¿quién? Al voltaje 2 más el voltaje en la de 8 ohms. O sea, el voltaje, este voltaje más este voltaje me va a dar el voltaje total. Por lo tanto, con el voltaje BB ya lo tenemos, que el voltaje B2 es 42.43 cis de 45 grados más el voltaje B8 en la resistencia de 8. ¿Cómo lo podremos determinar esa tensión en esas características o en esas condiciones? ¿Cómo estaría el planteamiento para poder resolver esa acción? ¿Sí? Por lo tanto, nosotros tenemos que las características de este voltaje B8, aquí lo denotamos, lo voy a definir por acá. El voltaje en la de 8 ohm va a ser igual a ¿quién? A una corriente por una ¿qué? Por una resistencia. ¿Cómo estableceríamos esa acción o esa combinación de acciones? Voy a borrar por acá. Continuemos pues. Ahora establecemos aquí la ley de Kirchhoff de tensiones, que el voltaje total es igual a la suma de las caídas de tensiones en la rama. Por lo tanto, yo tengo el voltaje en la de 8 y el voltaje B2, y establezco esta condición. Bueno, por lo tanto, el voltaje B, ya tengo que el voltaje B2 es igual a esta acción más el voltaje B8. Por lo tanto, la corriente I2 que voy a tener en esta acción, más bien esta le llamemos la corriente I3,
¿sí? En esta acción, ¿qué es lo que va a pasar? Yo tengo las características de esta acción, que el voltaje de BB sobre la suma de los 20, que es igual al voltaje 2, entre 12 establezco esta igualdad, y yo tengo que el voltaje BB, despejando, me da esta condición, que es el voltaje que estoy determinando por acá, y ahí está el planteamiento y la solución del circuito. Nomás es poder establecer ley de Kirchhoff de tensiones, reglas de divisor de tensión para este circuito y poder agarrar la acción de que la corriente I2 es igual con 0. Eso sí, muchos podrían ver, pero si la corriente es igual con 0, pues este circuito está abierto. No, existen los elementos. Ahí están los elementos, no los hemos quitado. O pueden decir que aquí sería 0. Pues si la corriente aquí, pues aquí puedo establecer que esté en puente, un cortocircuito, que tampoco estamos estableciendo esa condición. Existen los elementos, no los estoy quitando. Nomás estoy tomando la consideración de que este voltaje, cuál será la magnitud de este voltaje para que la corriente aquí sea igual con 0. ¿Sí? Entonces, vean la manera de pensar y razonar en la solución de los circuitos, pero hay que tener la capacidad de lo que queremos y qué es lo que, de lo que queremos, qué es lo que podemos aplicar de lo que ya hemos planteado en otros circuitos. Nomás hay que tener la habilidad y la destreza de poder pensar y razonar en la solución de los circuitos. Ok, entonces observemos que no nomás es establecer las ecuaciones, y aquí lo hicimos anteriormente en forma de análisis de malla, donde también tuvimos que tener visión de la matemática matricial para poder llegar a la solución. ¿Ok? Bueno, saludos, y cualquier aclaración, cualquier comentario, pues esperemos su planteamiento y su manera de ver nuestros circuitos a la manera en la cual estamos guiando y enseñando. Ahora, ¿qué es lo que cabe hacer mención? Y quiero seguir planteando y no lo he determinado. Aquí yo puedo determinar, aquí la tensión, aquí en esta fuente, yo tengo que el voltaje aquí me da 60, así de 0 grados, y todos están establecidos a este punto común. ¿Qué quiere decir? Si esta es la fase y este es el neutro, por lo tanto, aquí de acuerdo al sentido, esta es la fase y este es el neutro, se están correspondiendo los neutros. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede si yo hubiera cambiado este sentido de la fuente? Ahora aquí sería la fase y aquí sería el neutro. Y podríamos hacer el planteamiento de la solución matemática y llegaríamos a un resultado. Pero si ya planteamos esto desde el punto de vista real, ¿qué es lo que va a suceder? Estamos juntando una fase con el neutro y tronamos el sistema. Entonces hay que ir planteando la manera de resolver los circuitos, pero teniendo en consideración la cuestión práctica para resolverlos, para poder acoplar sistemas en tensión de corriente alterna, fuentes de tensión de corriente alterna, la magnitud debe ser la misma, la polaridad debe corresponder, la frecuencia debe ser la misma. Observen, tan solamente ahorita planteo esas tres soluciones. Y aquí, también, aquí yo establezco que son 60 sin de 0 grados. También hay que establecer el desplazamiento en el cual vamos a tener esta condición. Entonces, no tan solamente es muy fácil, ¿sí?, plantear estos ejercicios en corriente alterna para resolver el análisis teórico. El análisis ahí está, ahí existe. Lo planteamos y lo resolvemos, pero en el momento que llegamos y lo vamos a realizar desde el punto de vista práctico, vamos a tornar al sistema, se va a descompensar el sistema y vamos a tener una sobrealteración y fallas en la red. ¿Ok? Entonces, planteemos esta solución. Esto es la teoría o la tecnología con la cual puedo resolver los circuitos, pero ya el análisis, que es parte de la materia, es analizar nuestro circuito, el planteamiento lo resolvimos y desde qué punto de vista eso es lógico para llevarlo a cabo a la realidad. Hay que ver, Bocoto, vamos a vivir de la realidad como ingenieros, ¿sí? No de la característica de la teoría, porque yo puedo establecer la teoría y planteamos, ok, hoy en día existe la enseñanza virtual. Yo llego al sistema, lo meto a un software, lo planteo y ya planteamos el circuito, pero todo el análisis que yo establecí, pues queda
en el olvido. El ingeniero es una persona pensante, razonante, hay que razonar, hay que pensar, por eso tantas matemáticas, por eso tantas físicas, ¿sí? Entonces, no descartemos estos puntos que yo acabo de aclarar. Un libro lo plantea así y lo resuelve, pero ya la realidad en el campo experimental, el campo industrial, ya no es lo mismo, porque hay que acoplar los sistemas, ¿ok? Bueno, gracias.